Bueno, hola a todos. Hoy empezamos con el último gran tema antes del parcial, que nos va a llevar igual a algunas clases ver este tema, que es el tema de trabajo y energía. Sí, acá puse para ilustrar la ecuación de energía que todos ustedes seguro conocen y vieron alguna vez en su vida, antes quizás de saber que en algún momento iban a tener que cursar alguna materia como de física. Pero bueno, esta es la más popular y sin embargo no la vamos a trabajar en la materia, porque en la materia siempre vamos a estar trabajando con objetos que se mueven a velocidades pequeñas comparada con la velocidad de la luz, así que no vamos a trabajar en el límite relativista, vamos a trabajar en el límite más cercano a nuestra humanidad. ¿Sí? Simplemente esto es para ilustrarlos y para saber que ustedes ya vieron la idea de energía en algún lugar. Bien, también la vieron en los diarios, la energía de la astrología, la energía de las piedras, la energía, bueno, eso no es lo que vamos a ver, ¿sí? Todas esas cosas no son cuantificables, no son modelables y no van a ser parte de lo que vamos a trabajar en física. ¿Sí? Vamos a ir viendo distintos tipos de energía de a poco. Hoy vamos a ver la energía del movimiento simplemente, y la semana que viene nos vamos a meter con más y más temas, ¿sí? Bien, entonces metámonos para empezar. Acá recorté un poquito algo que está en el libro. Hoy nos toca una clase de libro, vamos a seguir bastante el libro, porque esto está muy bien y porque hay ejercicios que están buenos y bueno, porque el tema está bien desarrollado en el libro. Esto es le hice una guía de cosas que están en este capítulo, porque son las cosas que vamos a ir viendo, no todas hoy, pero sí estos 4 puntos que están acá listados, son los 4 puntos que se espera que ustedes comprendan y justamente puedan reproducir, tanto en un parcial como en un final, ¿sí? Esto es una muy buena guía de estudio. Si yo, al final de haber hecho la guía, y cuando estoy estudiando los días antes al parcial, haciendo por ahí parciales viejos o organizando todo, me puedo responder estas 4 preguntas, digamos, que están hechas de manera retórica, estoy con muy buenas chances de que me vaya bien en el parcial, ¿sí? Sé de qué se trata la cosa, ¿sí? Y si no lo sé, bueno, es cuestión de encontrar la respuesta a cada uno en la teórica o en el libro. Como siempre les digo, y les refuerzo, la idea es que traten de ir cada día más sumando un poco más el libro a su vida en el sentido de nuestra materia, ¿no? Bien, entonces vamos a presentar 2 temas en esta clase de hoy. Vamos a presentar la idea del trabajo y de la energía, ¿sí? ¿Por qué esta materia este tema energía es un tema básico en la física? ¿Por qué? Porque la conservación de la energía, que es un principio, ya no lo podemos demostrar, el principio de conservación de la energía nos dice que justamente que la energía no se pierde, y a partir de ese concepto nosotros podemos concluir de manera muy sencilla un montón de propiedades para los sistemas con los que estemos trabajando. Entonces la conservación de la energía es una herramienta poderosísima, que además es una herramienta que es transversal a toda la física. No importa de qué tema estamos tratando, ese principio se cumple y entonces nos sirve para trabajar, ¿sí? Entonces, nos vamos a limitar acá a algunos, pero ustedes cuando pasen a la siguiente materia van a volver a trabajar con energía. Y energía va a volver a aparecer, y en la segunda parte de la materia, que vamos a ver termodinámica, también va a aparecer la energía. Entonces esto es permanente para nosotros, el concepto de energía. Y van a ver que no solo es permanente, sino que además está muy bueno porque las cuentas se hacen mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque la energía es un escalar, es un número. Con lo cual uno se olvida de todo el trabajo en vectores, que a veces es complicado, y pasa a trabajar con números, con igualdades entre números, y todo se hace entonces mucho más cómodo. Obviamente, bueno, alguna integral, alguna cosa siempre hay para romper la tranquilidad, pero van a ver que una vez que uno agarre el pesque, cómo es la cosa,
las cuentas son muy sencillas en este tema. Bien, entonces vamos a definir el trabajo, ¿sí? Vamos a empezar, fundamentalmente vamos a ver una gran parte de la clase de hoy, el trabajo, ¿sí? El trabajo, por ahí algunos ya lo vio en la secundaria, en el CBC no se da, así que vamos a tomarnos un momento. El trabajo que hace una fuerza, ¿sí? Se usan habitualmente dos letras. En todos los libros que tienen la raigambre americana, digamos, se va a usar el W, de work, de trabajo. Y en los libros, por ejemplo, el Roederer, pueden encontrar la T de trabajo, o en apuntes hechos en Argentina o en España, ¿sí? Bien. Entonces, el trabajo de una fuerza se escribe como el producto escalar, acá lo puse súper exagerado, ¿sí? No es el producto entre dos números, es el producto entre dos vectores, ¿sí? Ahora en la siguiente transparencia vamos a ver cómo se hace. Pero lo que me interesa es que vean que esto está hecho a propósito, esto está, ¿cómo se llama? Está adrede hecho de esta forma. ¿Sí? Es el producto escalar entre la fuerza que yo estoy queriéndole calcular su trabajo y el desplazamiento que esa fuerza produce, ¿sí? Obviamente, esta cuenta, ahora vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Pero de esta cuenta del producto escalar, el resultado de un producto escalar es un número, es un escalar, de ahí viene su nombre. Y el trabajo entonces va a ser un número. ¿En qué unidades se escribe el trabajo? En Joule, que es Newton por metro. Fíjense, yo esto lo escribo en newtons, ¿sí? Acá lo tengo. Un newton, un metro, lo que sea. Y la distancia la escribo en metros, un metro. Newton por metro se define como la unidad Joule, ¿sí? Que es una unidad tanto de energía, lo vamos a ver más adelante, como de trabajo. ¿Está muy bien? Bien. Y ahora vamos a pensar cómo se hace la cuenta esta. Hay dos maneras, ¿sí? Entonces, voy a discutir las dos. Esta es la transparencia machete para hacer las cuentas, ¿sí? Si yo tengo el producto escalar entre un vector A y un vector B, tengo dos formas de hacer la cuenta, ¿sí? Una es, hago el módulo de A por el módulo de B, ¿sí? Y lo multiplico por el ángulo entre ellos. A ver si me sale. Vamos a ver, estoy probando la tableta. Ustedes me dicen si ven lo que dibujo y esas cosas. A ver. Vamos a ver cómo me sale. Ya estoy fracasando. Puedo. Voy a dejar de compartir por un segundo, ¿eh? No se me vayan. Vamos a probar si puedo hacer andar esto. A ver si resulta más cómodo. Ahí ven lo que estábamos viendo antes, todos. ¿Sí o no? A ver si alguien me... No, profe, se ve el escritorio Ah, o sea, del ven lo que tengo, archivo. ven todo lo que tengo abierto, pero no ven el archivo. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir a ver si lo puedo poner para usar la tableta también.
ver ahora. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno. Y ahora vamos a ver si me deja escribir. Estamos en... A ver, ahí estamos. Fíjense, si ustedes tienen un vector A, no es lo mismo este sistema, me parece. Bueno, parece que no me deja escribir, usar como un lapicito. Si yo tengo un vector A y un vector B, y este es el ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces, el producto escalar entre ellos va a ser el módulo de A, o sea, me calculo aparte el módulo de A, me calculo el módulo de B, esos son dos números, y después hago por el coseno del ángulo entre ellos. Esa es una manera de hacer este cálculo, ¿sí? Que funciona y que sale bien. Eso vale cuando yo tengo el ángulo entre las dos cosas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el ángulo entre los dos, pero conozco el vector? Bien. Si conozco el vector, díganme si no ven bien porque estoy probando esta forma de presentarlo, ¿eh? No es la más linda por ahí. Si ven que algo se pierde, me chifla. Entonces, si yo tengo el vector A y el vector B y conozco sus componentes, es decir, alguien me dijo A es un vector que tiene componente AX, AI. El vector A se escribe como AX, AI, AZ. ¿Sí? Yo de alguna manera ya conozco esta data. Y lo mismo conozco para B, BX, BY, BZ. Bueno, el producto escalar se puede hacer haciendo AX por BX más AI por BY más AZ por BZ. Y esos son productos de números, porque AX va a ser un número, y AI va a ser un número, y así sucesivamente. Y después sumar esas cosas me va a dar un número, ¿sí? Entonces hay dos maneras alternativas de escribir un vector, el producto escalar entre dos vectores. Una que surge de conocer el ángulo entre los dos vectores, y otra que surge si yo conozco las componentes de cada vector, ¿sí? Y a veces vamos a conocer unas y a veces otras, dependiendo, porque acuérdense que por qué caí yo en esto, porque les estaba contando que el trabajo de una fuerza se escribe como el producto escalar entre la fuerza de la que estoy hablando y el desplazamiento que esa fuerza produce, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter a avanzar un poco más en esta dirección, ¿sí? Hasta acá, por ahora lo único que vimos es la definición de trabajo y cómo se opera operativamente, qué es esa definición de trabajo, qué tipo de cuenta tengo que aprender a hacer. Bien, y ahora vamos a pasar al trabajo efectuado por una fuerza constante, ¿sí? Vamos a empezar por el caso más sencillo, y después vamos a ir haciéndolo cada vez un poquito más difícil, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Por Sí, se ahora, ve. sí, genial. Bueno, igual apenas vean que algo desaparece, avísenme, ¿eh? Porque todo el tiempo tengo la tableta conectada, operando sobre el PowerPoint. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Vamos a pasar a este. Dice, una persona ejerce una fuerza constante sobre el automóvil averiado en la figura esta. Es decir, un tipo empuja el auto, ¿sí? Y lo desplaza 18 metros, ¿sí? Además, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance de frente, el tipo le tiene que hacer una fuerza que no sea en la misma dirección del auto, sino tiene que empujar medio chanfleado, ¿sí? ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban? ¿Sí? Bueno, vamos a contestar esa primera pregunta. Lo primero importante es
leemos este problema y nos damos cuenta que el trabajo nos va a dar distinto de 0. ¿Cómo sabemos que el trabajo nos va a dar distinto de 0? Porque esa fuerza que ejerce esta persona produce un desplazamiento, ¿sí?, de 18 metros. Entonces, si el trabajo produce, si la fuerza produce desplazamiento, entonces hace trabajo. Ese es el primer concepto que hay que llevarse de la clase de hoy. Para que el trabajo sea no nulo, tiene que haber desplazamiento. Y obviamente tiene que haber fuerza aplicada, pues si no hay fuerza aplicada no pasa nada, ¿no? ¿Está bien? Pero si el tipo empuja el auto y no lo puede mover ni 1 centímetro, por más que el tipo haga fuerza y se esté cansando, no hay trabajo en el sentido físico. ¿Sí? Eso es súper importante, porque estamos usando una palabra, trabajo, que tiene un montón de connotaciones en el sentido coloquial, y le vamos a dar un nuevo sentido. Ayer justo miraba, pensando en esto, miraba en la definición de la RAE, y la definición de trabajo en el sentido físico aparece en el lugar número 9 o 10. Hay 9 definiciones antes de trabajo, que son las que ustedes conocen. Bueno, ahora le tienen que hacer lugar en su cabeza a esta nueva definición de trabajo. El trabajo, desde el punto de vista físico, es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, el trabajo es nulo, ¿sí? Si yo puedo estar agotándome, gastando todas mis fuerzas, pero no logro mover ese auto, el trabajo va a ser 0. Yo estoy segura que el trabajo de este chabón es distinto de 0. ¿Cuánto es? Ahora nos vamos a pensar cómo calcularlo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces vamos a tratar de bajar un poquito. Después vemos el resto de las preguntas. Entonces, fíjense, voy al dibujo. La fuerza, se las muestro acá, está aplicada así. Forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿sí? Con la dirección X, que es donde se produce el desplazamiento, ¿sí? Bien. Y el ángulo este es conocido y la fuerza es conocida, que es decir que si yo conozco el módulo de la fuerza y también conozco sus componentes, ¿sí? O sea que la fuerza podría escribirla como quiera. No tengo ningún problema. Ustedes ya vieron el tema de descomponer fuerzas largamente. Bien, entonces vamos a la resolución. ¿Sí? Me gusta además aprovechar esto para revisar un poco cómo trabaja el libro, porque creo que puede ser interesante para aquel que no puede ir a la práctica, o que en la práctica se pierda, lo que sea. El libro tiene como un trabajo interesante, me parece, en la resolución. Entonces, bueno, nada, lo que siempre les plantea es primero identificar qué es lo que me están preguntando, ver qué tipo de fuerzas actúan y ver qué tipo de desplazamiento tengo. En este caso es una fuerza constante, el tipo siempre hace la misma fuerza y el desplazamiento es rectilíneo. Entonces después el tipo dice, bueno, vamos a buscar la definición de trabajo. ¿Sí? La definición de trabajo es esta que tenemos acá. O lo que es lo mismo, la que está acá arriba. ¿Por qué esta y esta son la misma definición? Porque esta es una forma de escribir el producto vectorial. Si A fuera, en el ejemplo que les estaba mostrando antes cuando escribía, si la fuerza yo la llamara A y al desplazamiento lo llamara B, la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre los dos, va a ser el trabajo también, ¿sí? Entonces son dos maneras de escribir lo mismo. Bien, entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo que hago es poner el módulo de la fuerza, ya lo conozco, pongo el módulo del desplazamiento, que ya lo conozco, y pongo el ángulo entre ellos, ¿sí? Y ahí obtengo exactamente lo que vale el trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Fíjense que lo único que hay que hacer acá es ser prolijo y consistente con el asunto. Ahora me dicen, con ánimo de ayudar, esta persona ahora agarra otro segundo auto y le aplica una fuerza que, fíjense, es en la dirección Y, o sea, en la dirección X, es 160, y en la dirección vertical, o sea, en la dirección Y, que es la que se llama J, es menos 40, o sea que va para abajo,
¿sí? O sea que la segunda fuerza que el tipo aplica, vamos a hacer el dibujito acá, la segunda fuerza que el tipo aplica sobre un auto es así. Bueno, imagínense que esto fuera una recta, ¿no? Ténganme piedad. Esta es la fuerza del ítem B. ¿Sí? ¿Por qué estoy segura que esa es la fuerza del ítem B? Porque me dice que tiene sentido, es positiva en la dirección horizontal y negativa en la dirección vertical, o sea que va a tener que ser para abajo en la dirección vertical, ¿sí? ¿Está bien? Y el ángulo este, el ángulo, a ver si me sale dibujarlo. El ángulo este todavía no lo conozco, será tita, ¿sí? ¿Se ve esto? Ese va a ser el ángulo entre la fuerza que está haciendo este chabón en el ítem B y el desplazamiento. ¿Está bien? Vamos a ver qué más nos dice. El desplazamiento es, fíjense, el desplazamiento ahora no es en una dirección. Es un poco en la dirección X y un poco en la dirección Y. O sea que esto que puse acá, este tita, está mal. ¿Sí? Porque el auto ya no se mueve en la dirección horizontal. El auto se mueve, fíjense, 14 en la dirección Y y 11 en la dirección J. O sea que el auto se mueve, a ver si la pego, qué sé yo, el auto se mueve, una cosa así. Este es el desplazamiento. El vector S, esperen que me quedó muy grande y entonces no, más chiquito. Del caso B. Bueno, ¿está bien? ¿Qué trabajo efectúa Esteban en este caso? Y en este caso, justamente, como le dan todo en notación vectorial, ¿para qué uno se va a meter con el coseno? Mejor lo hacemos con la notación vectorial. Y entonces, uno la hace directamente, fíjense, componente X por componente X del desplazamiento más componente Y de la fuerza por componente Y del desplazamiento. Hacen la cuenta cada una con su signo y terminan obteniendo un número, ¿sí? Lo importante acá es que siempre que trabajamos con el trabajo de una fuerza, obtenemos un desplazamiento, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces podemos seguir con la siguiente cosa. ¿Qué pasa si tenemos muchas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo? Todas constantes. Estamos acá en el caso más sencillo. O sea, un chabón hace una fuerza constante. Es decir, imagínense que ahora viene un segundo amigo y vuelve a tirar, por ejemplo, del auto de este pibe. Y los dos hacen fuerza en alguna dirección y generan moverlo 18 metros. Las dos fuerzas esas van a hacer trabajo. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo realizado por varias fuerzas? Bueno, acá no me voy a meter en el problema, sino que ¿cómo se llama? Se los dejo para que lo vean ustedes, pero la idea fundamental es que vean que uno tiene dos maneras de resolver un ejercicio de esto. Puede calcular el trabajo de cada fuerza aplicado sobre el objeto que se movió, y después decir, bueno, el trabajo total es la suma de los dos trabajos, o puedo calcular la fuerza resultante, es decir, bueno, dos fuerzas aplicadas sobre un cuerpo son lo mismo que una nueva fuerza. Y esa nueva fuerza es la que genera el trabajo y calculo el trabajo de esa fuerza. En este ejercicio van a ver que está resuelto de las dos maneras y por suerte le da lo mismo. Entonces, bueno, les va a servir como una manera de pensarlo y lo hacen, bueno, de la manera que les resulte más cómoda, ¿sí? Pero simplemente esto era para con ese objetivo. Bien. Es importante notar que el trabajo, ¿sí?, puede ser positivo, negativo o cero. Esta sería la parte que siempre les hago de observaciones, ¿sí? El trabajo positivo es el que calculamos recién. O sea, el tipo hace fuerza
le hace un desplazamiento y su trabajo nos da un número mayor que 0. Que el trabajo sea 0 tiene que ver con que no haya desplazamiento, y hay un montón de fuerzas que hacen trabajo 0. Una fuerza típica que hace trabajo 0 es la fuerza normal, ¿sí? Cuando yo tengo un objeto apoyado sobre el piso, por ejemplo, y lo tiro en la dirección X, en la dirección Y hay una fuerza, que es la fuerza normal, y también está la dirección la fuerza peso. Esas dos fuerzas no hacen trabajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se desliza, no se mueve en la dirección perpendicular. Tiene solo movimiento en la dirección horizontal, ¿sí? Y hay veces que puede pasar que la fuerza se oponga al desplazamiento. Nosotros vimos que hay fuerzas que se oponen al desplazamiento. ¿Cuál es la fuerza por antonomasia que se opone al desplazamiento? ¿Alguna que hayamos visto? ¿Qué fuerza? ¿Alguien se acuerda alguna que se opone al desplazamiento? A veces es la fuerza, ¿cómo se llama? Elástica, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos el móvil se puede estar desplazando para allá, pero la fuerza va para el otro lado, ¿sí? O puede ser la fuerza de rozamiento, el móvil puede estar yendo para allá, pero la fuerza lo tira para el otro lado, ¿sí? La fuerza elástica en particular es una fuerza que hace los dos caminos, a veces va a favor del movimiento y a veces va en contra, ¿sí? Entonces, en esos casos les va a dar negativo. ¿Y por qué esta observación aparece acá? Porque porque lo que queremos fundamentalmente es que uno sea capaz de decir, bueno, cuando hago mis cuentas y me da un número, soy capaz de evaluar si ese número tiene chance de ser correcto o no, más allá de que después calculo el coseno y meto mal los dedos en la calculadora, que nos pasa a todos, ¿sí? Pero uno tiene que ser capaz de decir, bueno, si la fuerza se opone al desplazamiento, ese trabajo me tiene que dar negativo. Después el número fino, el número final, lo vemos, y siempre uno puede meter la pata, pero eso es un concepto, ¿sí? Entonces, ese concepto ustedes tienen que poder defenderlo. Entonces, pónganle que ustedes hacen una cuenta larga, donde tienen una fuerza que se opone al desplazamiento, y el trabajo, después de hacer todas las cuentas, el producto escalar, qué sé yo, les da 14 joules. Bueno, tienen que entregar el parcial porque se acaba el tiempo. Bueno, me entregan el parcial, le entregan el parcial a Santi, pero dicen, ojo, yo sé que esto debería dar negativo. Hice mal la cuenta, en algún lado me equivoqué. Ahí nosotros vemos un alumno que, si bien se equivocó en la cuenta, conceptualmente sabe de lo que está hablando, ¿sí? Si no hay aclaraciones, uno no sabe si esa persona no sabe nada o sabe algo y se equivocó, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están durmiendo? Bueno, tratemos de avanzar un poco más, que hoy tenemos una clase intensa. Bien. Sí, escucho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Avancemos un poco. Qué lío acá. Bien. Esto es lo que ya charlamos. Bien. Y ahora vamos a hablar de energía cinética, ¿sí? Y cómo se relaciona con el trabajo. Porque fíjense que el tema en la clase de hoy se llama trabajo y energía. Entonces vamos a ver por qué están interrelacionadas esas dos cosas, ¿sí? Entonces, esperen que voy a ver si puedo compartirles mejor la pantalla, porque creo que me voy a escribir por un rato. A ver si pueden verla mejor, porque si no siempre acá sale un poco chica. Y después retomo. Si lo pongo en full screen, me parece que lo van a ver mejor. Bien. Ahí se ve bien, ¿no? Muy bien. Entonces ahora metámonos en la definición. Vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para relacionar estos conceptos de trabajo y energía, y para primero desarrollar conceptos que nos sean útiles.
Bien. Entonces, el trabajo está relacionado, como ya vimos, con el desplazamiento de un objeto, ¿sí? O sea, con que cambie la posición de ese objeto, para decirlo bien precisamente. Pero también vamos a ver que se puede relacionar con la velocidad de ese cuerpo, ¿sí? Y esto es lo que nos va a resultar de interés en este caso, ¿sí? Entonces, tienen un primer caso que es un bloque que se desliza, fíjense, por una superficie sin fricción, ¿sí? Entonces yo empujo esto y acá le estoy aplicando una fuerza y por ende ese cuerpo va a tener una cierta velocidad, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre de este cuerpo va a ser la fuerza esta que estoy haciendo yo con la manito, que la puse acá, la normal y el peso, ¿sí? Fíjense, acá hay una cosa que a lo largo de todo el libro es muy poco feliz, que es que peso usa la W minúscula y trabajo usa la W mayúscula, ¿sí? Por eso nosotros muchas veces para peso usamos P, para no andar arrastrando letras. Pero lo mantuve acá para que ustedes les sea más transparente la lectura del libro. Bueno, como el trabajo, por lo que acabamos de discutir hace 2 segundos, es en la dirección, como la fuerza es en la dirección del desplazamiento, el trabajo me va a dar positivo. Y el bloque va a aumentar su rapidez. ¿Qué es la rapidez? Acuérdense, es el módulo de la velocidad, ¿sí? ¿Por qué lo dice de esta manera? Para no andar diciendo la velocidad en la dirección X, que es la dirección en la que me estoy moviendo acá. Simplemente eso. Bien. Uno puede tener otro caso. En el caso que tenemos es justo al revés. Estoy haciendo una fuerza en la otra dirección, ¿sí? Pero el cuerpo se viene para acá. ¿Por qué? Porque ya venía con una cierta velocidad, ¿sí? Por lo que sea, ¿sí? El cuerpo sigue viniendo. ¿Está bien? Entonces tengo la normal, pero ahora, en el momento que lo estoy mirando, el cuerpo tiene solo sobre él actuando 3 fuerzas. Alguien por ahí antes le dio una velocidad. Yo cuando lo veo, hay 3 fuerzas actuando. Esto pasa siempre cuando uno intenta frenar algo, por ejemplo. Cuando uno intenta frenar algo que se viene hacia nosotros, yo le aplico una fuerza, ese cuerpo ya tiene una velocidad, ¿sí? No hay otra fuerza. Yo tengo que hacer algo para frenarlo. Este es un típico ejemplo de eso. Entonces tienen la fuerza, que es en dirección contraria al movimiento, la normal y el peso. Y el trabajo va a ser negativo. Y lo que estoy haciendo, como les decía antes, lo estoy frenando, lo estoy atajando, el bicho este. Y también puede ser que pase una cosa así. Lo empujo algo, pero no logro moverlo, ¿sí? No logro generar nada. Entonces, no pasa nada. Simplemente tengo una fuerza que es perpendicular, ¿sí? O sea, es paralelo al peso, ¿sí? Y genera trabajo cero, porque no cambio la velocidad. El tipo estaba quieto, sigue estando quieto. El tipo se estaba moviendo, se sigue moviendo, ¿sí? Pero la dirección del desplazamiento es perpendicular a la fuerza que yo estoy haciendo, ¿sí? Bien. En esos casos, entonces vemos que si una partícula se desplaza, si se acelera, o sea, si aumenta su velocidad, el trabajo va a ser positivo. Si se frena, va a ser negativo. Y si su rapidez no cambia, o sea, no tengo manera de hacerlo ir más rápido o hacerlo ir más lento, el trabajo es cero. ¿Se ve que en de estos 3 ejemplos sacamos esa conclusión? Si yo lo empujo en la dirección en la que se está moviendo, le hago trabajo positivo. Si yo lo freno, le hago trabajo negativo. Y si yo no le hago fuerza en la dirección perpendicular, no hago nada, hago trabajo cero. Entonces, acá vemos que hay una relación entre el signo del trabajo y la aceleración de ese cuerpo, ¿sí? O sea, o cómo cambia, dicho de otra manera, hay una relación entre el signo del trabajo y el cambio de la velocidad del cuerpo que nos está interesando, que como siempre es un cuerpo puntual y todo lindo, tal como venimos charlando siempre. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer una cuenta. Acompáñenme despacio y vamos a hacer la cuenta y después los voy a dejar descansar. Entonces tenemos una partícula con masa m que se mueve en el eje X. ¿Sí? Vamos a hacer bastante de esta parte de la clase, va a ser toda en una dimensión. ¿Sí? Es esta figura. ¿Sí? Tengo una partícula
que estaba acá, en la posición X1 y termina en la posición X2. Fíjense cómo el tipo se toma el trabajo de poner la posición acá, en el principio, ¿ven dónde está mi manito? ¿La ven? En el principio de la figura, y acá también. ¿Por qué? Porque en realidad esto para nosotros es algo puntual. Entonces, da lo mismo donde lo tome. No estoy pensando que son dos cuerpos extensos. Los dibujo como extensos para que no sea un bollo el dibujo, ¿sí? Bien. Entonces, la aceleración de la partícula es constante y viene dada por la segunda ley de Newton que ya vimos. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, supongo que acá tengo una velocidad 1 y acá tengo una velocidad 2, ¿sí? Entonces, mientras la partícula sufre un desplazamiento, S de x1 a x2, del punto x1 a x2. Usando la ecuación de aceleración constante, que es una ecuación que vimos ya hace rato en la clase, uno sabe que tiene una manera de relacionar las dos velocidades, el desplazamiento y la aceleración. Es decir, si yo conozco la aceleración del móvil, ¿sí? Si yo tengo este dato, la aceleración del móvil, ¿sí? O sé de dónde sacarlo, que sé de dónde sacarlo, de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, conozco el desplazamiento, o sé de dónde sacarlo, y conozco las velocidades en módulo, sé que esta relación es válida. Esto vale para cualquier movimiento que tiene aceleración constante, ¿sí? Esto ustedes lo usaron en la guía y lo tienen en esos resúmenes que vimos de fórmulas. Está. De acá yo saco una ecuación para la aceleración, ¿sí? Agarro y esta B1 la paso restando y este 2S lo paso dividiendo. Son todos números, ¿sí? ¿Por qué son todos números? Porque es todo unidimensional. Está escrito acá. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo cada cosa que está escrita en estos renglones, que yo los dejé, aparecen después acá y nos hacen que la cuenta se haga más sencilla, ¿sí? Por eso uno cuando lee el libro no tiene que ir salteando lo que está escrito e ir de fórmula en fórmula, porque si voy de fórmula en fórmula no entiendo nada. Entonces hay que ir leyendo, ir siguiendo la lectura. Por eso esta clase de hoy, además de ver el tema, estamos tratando de hacer un ejercicio de estudiar y aprender con el libro. Porque vi que en la encuesta lo usan poco, entonces, bueno, nada, para fomentar su uso. Bien. Si yo tengo la masa y multiplico ambos miembros por m, lo que voy a tener es la suma de fuerzas externas, porque la masa por la aceleración del cuerpo me da la suma de todas las fuerzas externas sobre un sistema. Esa es la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces escribo m por a, m por lo que es a. Y fíjense, me saco de encima esto, ¿sí? Total, no lo voy a usar ahora, y me queda f. Fíjense, ¿de dónde le sale esta S que el tipo tiene acá? ¿Dónde aparece esta S? De esta que está acá. ¿Sí? Lo que hacemos es, vamos a probar, vamos a seguir con la prueba del, que ahora no me deja. Perdonen, pero si comparto pantalla completa, no hay manera de que pueda operar sobre eso. Una pena. Porque así ven todo más chiquito. Fíjense, lo que hago es aplicar la propiedad distributiva fíjense, acá aplico la propiedad distributiva. Entonces, esto queda m por b2 al cuadrado sobre 2s menos m por b1 al cuadrado sobre 2s. ¿Sí? Este 1 me quedó medio feo, pero bueno. ¿Está bien? Y ahora, si quiero, digamos, esta es una manera. ¿Sí? Vuelvo para atrás para escribirlo de otra.
cosa que puedo hacer es distribuir simplemente la m, es decir, esto vale m por b2 al cuadrado menos m por b1 al cuadrado sobre 2s. O sea, lo que hago es imaginarme que acá hay un paréntesis, que no está escrito, pero es como si lo hubiera, y multiplico este por este y este por este. Y lo pongo acá. ¿Se ve? ¿Alguien se perdió ahí? Díganme si alguien se perdió porque no estoy viendo el chat, porque tengo tantas cosas abiertas que no veo si alguien escribe por ahí. Y entonces ahora, esta S que está dividiendo, la paso del otro lado multiplicando, aparece acá. Esta S aparece acá. ¿Sí? Y entonces les queda F por S es igual a 1/2 por esta parte, o sea, esto mb cuadrado, b2 cuadrado sobre 2 menos mb2 cuadrado sobre 2, b1 cuadrado sobre 2. Y fíjense que lo que tienen de este lado, esto es el trabajo. Y esto no es el trabajo, pero tiene unidades de trabajo. ¿Qué es esto? Esto es la energía cinética, ¿sí? Vamos a llamar a energía cinética a 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado. Esa es la energía cinética de un móvil, ¿sí? Si un móvil tiene velocidad no nula, entonces tiene energía cinética no nula. Y su definición es la que tenemos acá. Bueno, ¿está bien? Esto que tenemos acá es la definición de energía cinética, ¿sí? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero avancemos un poquito más. Y veamos esto. Entonces, la fuerza, el trabajo, es igual a ¿qué cosa? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Final menos inicial es lo mismo que variaciones. ¿Cuánto varió? ¿Dónde terminé y dónde empecé? ¿Sí? Simplemente agarré lo mismo que acabamos de hacer, simplemente que lo puse de vuelta y le encajé los cuadraditos esos para que quedara más prolijo, ¿sí? Entonces, el trabajo efectuado por una fuerza sobre una partícula es igual a la variación, al cambio de energía cinética de esa partícula, ¿sí? O sea, el trabajo que hace la fuerza es lo mismo que la variación de energía cinética, es decir, la variación en la energía que le da para moverse a esa partícula, ¿sí? Y esto es el teorema de trabajo-energía, porque me relaciona, por un lado, el desplazamiento y la fuerza, y por otro lado, la velocidad. Fíjense que en esta ecuación, lo que nosotros tenemos es, por un lado, conceptos de la dinámica como la fuerza, ¿sí? Que están acá, porque el trabajo es fuerza por desplazamiento, y de este lado aparecen conceptos de la cinemática. ¿Qué conceptos de la cinemática? La velocidad, ¿sí? Y la masa obviamente es importante, porque lo que estoy haciendo mover es algo que tiene una masa. Si es más pesado o más liviano, obviamente que es relevante, ¿sí? Este resultado es súper importante, va a ser recontra útil en todos los ejercicios, ¿sí? La relación entre trabajo y energía cinética, ¿sí? Si yo le cambio la energía cinética a un móvil, entonces le estoy haciendo trabajo, ¿sí? Si la energía cinética inicial y final son las mismas, no le hago trabajo, ¿sí? Si yo con una fuerza empujo algo, pero eso no se mueve ni para arriba ni para abajo, su energía cinética inicial y su energía cinética final son iguales. Su variación de energía cinética es 0, su trabajo total, el trabajo total que hace la fuerza aplicada es 0, ¿sí? Ese es resultado importantísimo de la clase de hoy, ¿sí?
súper importante. Bien. Esto, entonces, es lo que ya vimos. Esto ya lo tenemos. Muy bien. Y ahora entonces nos toca meternos con el trabajo y la energía, pero para el caso de fuerzas variables. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomarnos un ratito para descansar, vamos a volver 6:05. Si alguien tiene alguna pregunta me la hace, y si no, bueno, dejamos acá un cachito y seguimos en un rato, ¿está bien? Y saco esto que me molesta y vamos a empezar. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a, lo que trabajamos hasta ahora fue, primero, definición de trabajo en el caso de que la fuerza aplicada sea constante, y lo definimos en un caso general. Lo único que le pedíamos era que la fuerza fuera constante, pero la dirección en la que estaba esa fuerza podía ser cualquiera, no necesariamente unidimensional, y el desplazamiento que generaba esa fuerza también podía ser cualquier batata, no nos importaba. ¿Sí? Hicimos algunos ejemplos en las 2 dimensiones, y después, a partir de un ejemplo sencillo, unidimensional, aprendimos que hay una relación entre trabajo y energía cinética. ¿Sí? Que el trabajo que realiza una fuerza. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me dice conexión inestable de internet. Mi Recién se computadora. trabó un poco, pero ahí. Sí. A Sí, ver. no se escuchó lo último que dijo. Ok, bien. Entonces, esperen que voy a ver, porque le conecté el cable, pero por ahí a veces se olvida que tiene el cable y hace la conexión en Wi-Fi, y ahí es cuando pierde un poquito de conectividad. Espérenme un segundo, mil disculpas, pero prefiero chequear eso para que estemos más cómodos el resto de la clase. Perdón, ahora volví, que se me había ido la conectividad. Bien. Entonces sigamos con la clase. Entonces, como les decía, lo que revisamos hasta ahora, lo que vimos en la primera parte de la clase, es el trabajo que realiza una fuerza constante, y vimos que hay una relación entre el trabajo realizado y la variación de la energía cinética, ¿sí? Pero esto, que es una gran estrategia de trabajo con la que estuvimos trabajando, es fácil ver que no todas las fuerzas con las que trabajamos son constantes, ¿sí? De hecho, estuvimos trabajando en las últimas 3 clases con las fuerzas, por ejemplo, que generan movimientos oscilatorios, la fuerza elástica. Y la fuerza elástica es una fuerza que no es constante, depende de la posición. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos con la simulación de FET? Vimos justamente que el vector fuerza elástica varía conforme la fuerza, el resorte se estira o se comprime. Esa es una fuerza que claramente no es constante en el tiempo, y sin embargo genera un desplazamiento. ¿Sí? A veces la masa está más abajo, a veces la masa está más arriba. Ergo, genera un trabajo. Entonces está bueno que aprendamos a describir de alguna manera cómo trabajar en esos casos, cómo calcular el trabajo. ¿Sí? Y entonces, y sobre todo, tratar de ver si el teorema de trabajo-energía que vimos recién, esta relación entre trabajo y energía cinética, se sigue cumpliendo, porque estaría genial, porque eso nos va a permitir trabajar aún en el caso que las trayectorias no sean unidimensionales. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a avanzar en esta dirección. Primera cuestión que vamos a ver. Entonces, vamos a avanzar, fíjense. Dice, vamos a ir haciendo la lectura también. Agreguemos solo una complicación a la vez. Dice, consideramos un movimiento rectilíneo en el eje X con una fuerza cuya componente X varía
a medida que el cuerpo se mueve. Es decir, un movimiento unidimensional y una fuerza variable. Ejemplo típico puede ser el resorte, ¿sí? Porque uno podría tener una fuerza que varíe en la dirección X, y además que el movimiento sea en cualquier otra dirección, que no sea ni X ni Y, una combinación de ambas. Con lo cual ahí estamos más complicados. Entonces vamos como complicando de a poco, ¿sí? Entonces tienen esta partícula que se mueve en esta dirección, fíjense, está en la posición X1, al rato termina en la posición X2. Y la fuerza aplicada sobre ella, fíjense, cuando estaba en X1 tenía una cierta magnitud, fíjense el vector acá, donde estoy señalando con la flechita blanca, y un rato después el vector es bien distinto, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que les graficamos ahí. Ahora veamos en la parte B, ¿sí? En la parte B lo que tenemos es la función de la gráfica, ¿sí? De cómo varía la función en cada posición, ¿sí? O sea, porque fíjense que acá tenemos el inicial y final. Ahora yo, supónganse que de alguna manera conozco cómo se escribe la fuerza, entonces conozco la forma funcional. Entonces digo, bueno, no importa que esto no lo conozcamos en este caso particular, pero sí podría yo conocerlo esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo vimos hace un rato que era fuerza por desplazamiento, ¿sí? Entonces uno podría, ven lo que está hecho acá, uno podría decir, bueno, en lugar de pensar el desplazamiento de acá hasta acá, que no lo sé, pensemos que tengo desplazamientos chiquititos, y entonces me calculo fuerza por desplazamiento acá, fuerza por desplazamiento acá, fuerza por desplazamiento acá, y así sigue. Si estos bichitos, estos diminutos rectángulos y cuadrados que estoy haciendo acá, fueran realmente tan pequeños como para que la fuerza fuera casi constante, en ese caso, la cuenta sería muy fácil, porque sería F por D, por lo que valga esto, ¿no? Por este delta. ¿Se ve? Si yo hago la separación entre ambos muy, muy, muy pequeña, de manera tal que casi están pegaditos, ¿sí? Lo que los matemáticos llaman hacer tender algo a cero, ¿sí? Y entonces el trabajo yo lo podría escribir como la suma de cada rectangulito, ¿sí? Fíjense, la f de a hasta x por el desplazamiento de xa, es esta parte. Este será lo que vale la fuerza en ese cachito por ese desplazamiento, y así, bla, 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 bla. Si hago este caso que tengo 1, 2, 3, 6 divisiones, la forma de calcular el trabajo tendrá 6 términos. Si hago infinitas, ¿cuántos términos tendrá esa fórmula? Infinitos términos. Ahora, una suma con infinitos términos, ¿qué es en realidad? Es un integral, ¿sí? Sumar infinitos intervalos es integrar. Entonces, en el límite en que los segmentos son infinitesimalmente pequeños, ¿qué segmentos me refiero? A estos, ¿sí? Entonces, el trabajo, en lugar de escribirse como la suma de cada bloque, se va a escribir como la integral de la fuerza en la dirección en la que la fuerza está variando, y en las direcciones que aparece el desplazamiento, entre el lugar inicial y el lugar final. Posición inicial y posición final. Entonces, el trabajo total es nada más y nada menos que el área bajo la curva, que es una integral, ¿sí? En el fondo el área bajo la curva es una integral. Entonces, vemos que si yo tengo una fuerza que depende de la posición, el trabajo de esa fuerza sobre el cuerpo de interés, si genera un desplazamiento, va a ser la integral de la fuerza entre el lugar inicial y el lugar final. Estos tienen que ser datos, ¿sí? En el caso que la fuerza es constante, también es cierto, esta definición vale para cualquier cosa, porque si la fuerza es constante, ahora lo vamos a ver en el renglón de abajo, fíjense, si la fuerza es un número, es constante, yo la saco afuera de la integral, y entonces me va a quedar que el trabajo es la fuerza, esta X es fuerza que tiene componente X, o que está en la dirección X, en este caso es constante, por el desplazamiento. ¿Se ve esto? O sea, si yo asumo que la fuerza es constante, vuelvo
a donde empezamos, a la segunda, tercera transparencia de la clase. El trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿sí? Para un caso constante, ¿sí? O sea que volvemos a nuestra primitiva ecuación de definición del trabajo. Pero lo que tiene de bueno esto es que nosotros ahora nos acabamos de pasar incorporando una dificultad, que es la dificultad de la integración, a una definición de trabajo que es más amplia, porque nos permite calcular el trabajo de cualquier fuerza que varíe en la dirección del desplazamiento. Y tenemos, por ejemplo, la fuerza elástica que varía en la dirección del desplazamiento. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguien se perdió en algún lado? ¿Sí? Esta parte es como un poco más tricky, así que si alguien se perdió en la cuenta, se perdió en el límite, pregunte, lo volvemos a ver. Esta, digamos, la definición la van a usar un montón, esta definición, ¿sí? En la teórica y en la práctica, la vamos a volver a usar. O sea que, digamos, hasta ahora uno tiene trabajo, fuerza por desplazamiento, y además el trabajo, otra definición más que no se opone, sino que suma, ¿sí? Y que es otra manera de ver lo mismo, el trabajo es el área, el trabajo total es el área bajo la curva. ¿Es el área de quién? Es el área encerrada por la fuerza entre X1 y X2, que son los lugares de posición inicial y final, ¿sí? La gráfica de la fuerza en función de la posición, que es lo que tienen acá, si tenemos este dato, el trabajo total realizado por la fuerza es el área bajo la curva. Obviamente, entre el lugar de partida y el lugar de llegada, ¿sí? Si no me desplazo, ¿qué área tengo? 0. ¿Y cuánto vale el trabajo? 0. Si se dan cuenta que a pesar de que agregamos una definición, obviamente no se opone con las cosas que ya sabíamos de hace un rato, sino que suma. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda acá? ¿Alguien se perdió? Bien. Entonces, avanzamos. Fíjense, acá puse un dibujito más. Fíjense, quiero volver a lo que decíamos de lo que está escrito acá. En una gráfica de fuerza en función de la posición, el trabajo total realizado por la fuerza está representado por el área bajo la curva. Si la fuerza es constante, el área bajo la curva es el área de un cuadrado, de un rectángulo. ¿Cuánto vale el área de un rectángulo? Base por altura. Y el trabajo nos da la base, x1 menos x2, por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Lo que vale F acá. Lo que sea F constante, 14, 28, lo que sea, newtons, ¿sí? Entonces uno vuelve a esa definición inicial. O sea, si hubiéramos dado al principio la definición de que el área bajo la curva de, si tengo graficada la fuerza entre la posición final y la posición final es el trabajo, también andaría perfecto en el caso tan sencillo de fuerza constante, ¿sí? Entonces, esto les tiene que quedar claro. Hay dos definiciones alternativas y útiles ambas, según las circunstancias en las que estemos, y las dos van a ser herramientas para ustedes de trabajo, y con las dos van a tener que echar mano cuando estén haciendo los ejercicios, ¿está bien? Bien. Y ahora vamos a explicar esto al resorte estirado, ¿sí? Y también lo vamos a ver de dos maneras. Y vamos a plantear esto de dos maneras porque me interesa que lo veamos un poco bien, ¿sí? Entonces, me voy a dedicar a mostrarles acá un poco el libro de Sears. No tiene entre las fuerzas, si ustedes lo estuvieron mirando, en el capítulo 5, en el que se ven fuerzas, no tiene la fuerza elástica. Si ustedes miran las teóricas, van a ver que yo más o menos siempre fui poniendo cosas del libro, salvo para fuerza elástica. Fuerza elástica son todos apuntes que yo fui armando de un lado y del otro, ¿sí? Es más ¿cómo se llama? Un Frankenstein, si quieren, la parte de fuerza elástica. Muy bien. Entonces, cuando tiene que darle el trabajo de la fuerza elástica, el libro tiene que definir primero qué es la fuerza elástica. Entonces van a ver cosas escritas en el libro que ustedes ya saben, que ustedes ya vieron y que nosotros trabajamos mucho mejor, y ustedes trabajaron con Santiago en la práctica también. Así que, nada,
sepan eso, que el libro tiene otro approach, y acá introduce la idea de fuerza elástica recién acá. Ustedes ya lo vieron, nada más. Eso digo. Bien, entonces, acá escribe, fíjense, la fuerza elástica es K por X. Fíjense que no pone, ¿sí? No pone el menos, no pone menos K por X. Lo único que hace es decir, la fuerza, ¿sí? Es K por X, porque lo único que le importa es discutir que depende de la posición, ¿sí? No está preocupándose de nada más. Y lo marco esto para que si lo leen, sepan que ahí hay una alarma, ¿sí? Porque está simplemente hablando, si quieren, del módulo de la fuerza. El módulo de la fuerza se escribe como K por X, es K por X, ¿sí? ¿Por qué lo escribe de esta manera? Porque a veces la fuerza va a ir a favor del desplazamiento y otras veces va a ir en contra, ¿sí? Entonces lo escribe de esta manera. Esto lo digo porque, fíjense, lo escribe explícitamente, dice, la fuerza necesaria para estirar un resorte ideal es proporcional a su alargamiento. Es decir, esta fuerza que alguien está haciendo, ¿cuánto vale? Vale K por X. No es la fuerza del resorte, ¿se ve? Por eso no le pone el menos, ¿sí? Porque si no, uno parece que fuera la fuerza elástica. Y acá dice, fuerza requerida para estirar el resorte, ¿sí? Es decir, una persona hace una fuerza y empieza a estirar el resorte, ¿sí? Estamos acá, esto es súper importante que quede claro. Tengo el resorte, tranquilo de la vida, y lo empiezo a estirar. ¿Qué fuerza estoy aplicando yo con mi mano? Estoy aplicando una fuerza que es K por X, no menos K por X, porque es contraria por la tercera ley de Newton, ¿sí? Y que además depende del estiramiento. Cuanto yo esté estirando más y más el resorte, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer cada vez más fuerza, ¿sí? Y si el resorte que me pusieron tiene una constante elástica muy fuerte, voy a tener que hacer cada vez más fuerza. Entonces, eso es súper importante y por eso acá lo dejé escrito. La fuerza requerida para estirar un resorte, no es la fuerza del resorte, ¿sí? No es la fuerza elástica que nosotros vimos, ¿sí? Obviamente se escribe tipo la fuerza elástica, parecida, porque es la fuerza opuesta a la fuerza elástica, ¿sí? Bien. Entonces, dice acá, para estirar un resorte tenemos que efectuar un trabajo. ¿Cómo sabemos que efectuamos trabajo? Porque aplicamos una fuerza y tenemos un desplazamiento. Bien. Aplicamos fuerzas iguales y opuestas a los extremos del resorte, ¿sí? Y bueno, si vos querés estirar un resorte vas a tener que tirar de los dos lados. Pero de este lado no generas nada. ¿Sí? La pared tira, pero no hace nada, ¿sí? Esta es la situación inicial, ¿se ve? ¿Sí? Si alguien se perdió, fréneme. Porque si no es peor, después se acumula lo que no se entendió. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, tenemos el resorte tranquilo de la vida y lo queremos estirar. Al empezar a estirarlo, el resorte, los espirales del resorte se empiezan a estirar y hay fuerzas aplicadas en las dos direcciones. Esta que es la dirección con la que yo estoy tirando, y esta es la fuerza que siente la pared, ¿sí? Pero esta no genera ningún desplazamiento, porque el resorte no se va a ningún lado, ¿eh? Entonces, no me interesa para los fines del trabajo. Bien. ¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza? Por la fuerza que hace esta manito, que es una fuerza que depende de la posición. Y va a ser la fuerza, lo que valga, entre 0 y X. ¿Por qué entre 0 y X? ¿Por qué les parece que dice acá entre 0 y X? ¿Qué les parece? ¿Por qué no puso X1 y X2? Como vimos hace un rato. Porque no dijimos que el trabajo de la fuerza es la integral de la fuerza entre dos puntos. Claro, el resorte está en equilibrio. El tipo dijo, bueno, voy a suponer que acá, cuando miro el resorte y lo agarro la primera vez, supongo que es 0 su desplazamiento, ¿sí? Podría considerar que esto vale 14 y empiezo desde acá, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? O sea, hace lo mismo que nosotros hicimos en la clase, la segunda y la primera clase que vimos fuerzas elásticas, es decir, bueno, agarro el sistema de coordenadas y lo mando donde a mí me conviene. Lo pongo ahí y empiezo desde 0. Y después lo empiezo a estirar. Y todo lo que sea estiramiento en esta dirección va a ser estiramiento positivo,
Y todo lo que sea con presión va a ser estiramiento negativo. ¿Está bien? Bien. Y ahora entonces tengo que hacer esta integral. La fuerza, que es la fuerza requerida para estirar el resorte, no es la fuerza que hace el resorte, ¿sí? Y la integro. K es una constante, alguien me lo dio, es un dato del fabricante, y hago esta integral. ¿Cuánto vale la integral entonces de X? ¿Sí? Le voy a... Esperen que vamos a poner una puntita por ahí, esto ayuda. Entonces, fíjense, acá vamos. Fíjense qué es lo que pasa. Esto que está acá, yo lo puedo escribir como K por la integral entre 0 y X de X diferencial X. La integral de X la buscan en una tabla de integrales, o la buscan en Wikipedia, qué sé yo, y esto ¿cuánto les va a dar? Les va a dar K por X cuadrado sobre 2. Esto es la integral de X de X, ¿sí? Y ahora le aplica la regla de Barrow, entre 0 y X grande. Yo se las hago así para que vean que no es la misma X. Esta X es la variable y esta X es el final. O sea, cuando yo llegué al estiramiento, al punto donde me estoy fijando. ¿Sí? Bien. ¿Y esto entonces cuánto me va a dar? Me va a dar un medio de K, que es esta primera parte, que es esto, por X cuadrado menos un medio de K por 0 al cuadrado. Esa parte se va. Y entonces les queda el resultado que tienen acá. Esto. El trabajo les dio un medio de K, X grande, que es la X, la posición final, al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que ahora uno dice, bueno, a ver, vos me convenciste de que el trabajo era la integral entre el lugar inicial y el lugar final. ¿Sí? Acuérdense, usamos esto. El trabajo es la integral entre 0 y X, o si quieren, es igual a la integral entre x1 y x2 de la fuerza que depende de x por diferencial x. Esto es lo que probamos antes. Pero vimos que esto era lo mismo que pensar en el área bajo la curva. Entonces, vamos a verificar qué nos pasa en este caso. ¿Qué pasa en este caso si tenemos una función, una fuerza con una forma funcional como la que les acabo de mostrar? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos todos hasta acá? O sea, lo que hicimos fue aplicar la definición de trabajo en términos de la integral y lo resolvimos. Y ahora vamos a pasar a la definición de área bajo la curva. Ustedes me dirán, pero es lo mismo el área bajo la curva que la integral. Claro que es lo mismo. Pero suponete que yo dudo de mis talentos para realizar integrales. Esta función, justo, la fuerza, la forma funcional de la fuerza con la que tenemos que trabajar es muy sencilla. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de fuerza es? Es una función lineal esta. Esto, para este caso, es una función lineal. Que sea una función lineal me resuelve mucho la vida. ¿Por qué? Porque la puedo dibujar fácil. Y la dibujamos acá. Esta es la función, ¿sí? Fíjense, acá está escrito. Esta es la función f de x igual a x, a k por x. Vamos a ver si lo agrando un poquito, que está medio chico, ¿no? Me parece. Grande.
¿Sí? Se ve que este gráfico corresponde a la función lineal k por x, donde, fíjense, acá igual a 0, la ordenada del origen vale 0, acá igual a 0, la función vale 0, y acá igual a x grande, la función vale k por x. Entonces, ¿cuánto vale? Es la pregunta que nos hacemos esta área. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área bajo la curva? ¿Cuánto vale todo esto que tengo acá? ¿Sí? Y bueno, esto es el área de un triángulo, que es base por altura. Me fui de la pantalla y se volvió loco. Muy bien. No quedó muy bien. Bueno, esto va a ser entonces la base por la altura sobre 2. La base vale x grande, la altura vale k por x grande, porque es la imagen de este punto, ¿sí? Esta longitud vale k por x grande sobre 2. ¿Qué es lo que está escrito acá? Base por altura sobre 2 o por 1/2. Y les queda esto, que es lo mismo que antes, ¿sí? Lo cual está bien, porque integrar la función lineal o calcular el área bajo la curva usando la fórmula del triángulo, del área del triángulo, me tiene que dar lo mismo. Si no, estamos en un problema mayor ahí. ¿Sí? El punto de este ejercicio, el punto de mirar esto de esta manera, es que vean que uno no necesariamente tiene que siempre recurrir a las integrales. Hay veces que, sabiendo los rudimentos de la geometría que uno vio en la secundaria, le alcanza y le sobra para calcular el trabajo de la fuerza. Y eso es bastante de lo que vamos a hacer en estas clases. Bien. Y ahora vamos a ir a un caso un poquito más general, ¿sí? Que es el siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos lo mismo que antes, pero tenemos un resorte que queremos calcular el trabajo entre dos lugares? ¿Sí? Entonces me voy a pasar a compartirles lo que voy a escribir ahora. Vamos a ver si me sale. Les voy a compartir directamente el pizarrón, a ver si va. ¿Sí? Entonces, el problema que vamos a hacer ahora, que como ustedes imaginarán no tiene ninguna cosa nueva respecto de lo que ya vimos, es voy a dibujar. Entonces, fíjense, ustedes tienen un resorte, ¿sí? Tienen esta que fue el eje X, y esta es la posición inicial. Este era el X que llamamos 0. Le aplico una fuerza y lo estiro a este resorte y termino con el resorte por acá. Esta va a ser su posición X1. Lo vuelvo a estirar y termino con el resorte por acá, ¿sí? Esto así tan mal dibujado en realidad es esto, ¿no? Es un resorte súper estirado. Y acá tengo la masa y una persona tirando de la masa. ¿Se ve esto? Esta es la posición de la longitud de equilibrio, esta es la posición del primer estiramiento y esta es la posición del segundo estiramiento. ¿Se ve esto? Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto vale el trabajo de esta parte? El trabajo de esta parte va a tener que ser, entonces, la integral entre x1 y x2 de k por x, diferencial x. ¿Se ve esto? ¿Sí? ¿Hay alguien que se perdió acá? Esperen que metí la pata ahí. ¿Todos entienden por qué escribí esta integral de esta manera y por qué digo que esta integral es el trabajo del segundo estiramiento?
¿sí? Bien. Vamos todos bien, perfecto. ¿Sí? ¿Qué cambió? Antes yo había puesto 0 acá, ¿se acuerdan? En la cuentita anterior. ¿Por qué había puesto 0? Porque la posición de la que partía era esta y llegaba acá. ¿Sí? Pero ahora estoy en otra situación. Ahora estoy en una situación en la que ya hice un trabajo y lo tengo al tipo en X1. Ahora voy a seguir estirando. ¿Sí? Supónganse que yo hice toda la fuerza, me pudrí, lo dejo ahí, viene otro tipo y le digo, toma, tira vos ahora del resorte. Esa parte que el otro tipo tira del resorte es la parte cuyo trabajo quiero calcular. ¿Sí? Es como si yo quisiera calcular el trabajo que hizo Juan y ahora voy a calcular el trabajo que hizo María. 2 personas distintas. ¿Sí? Y hacen desplazamientos diferentes. ¿Sí? Fíjense que lo que hicimos antes sigue valiendo la integral y el trabajo con integrales, ¿sí? Eso no me cambió nada, o sea, sigo teniendo, tengo que dejarlo. Fíjense, entonces me queda la integral, el trabajo, entre la posición 1 y 2, o sea, la posición x1 y x2, pero para no rellenar, va a ser, saco la constante afuera y me queda esta integral. Y esto va a ser no cambia nada, ¿se ve? Y ahora ya está, es K sobre 2 por, aplico Barrow. Y este es el trabajo para el segundo estiramiento, o sea, lo que estaba acá. Lo que está acá. No sé por qué no se ve bien. Este es el trabajo del segundo estiramiento. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? ¿Qué va a cambiar cuando lo querramos hacer gráficamente esto? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con el área bajo la curva que vamos a tener en este caso? Lo que va a cambiar es, vamos a avanzar un poco. Va a ser lineal, pero no va a ser un triángulo lo que nos va a quedar, porque la función sigue siendo lineal, la función es esta. Pero ¿qué pasa ahora? A ver si encuentro cómo avanzar. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Voy a limpiar esto y vamos a hacer, la función sigue siendo una función lineal, la función que tengo que graficar es esta, k por x, que nosotros ya vimos antes, súper linda dibujada, a ver si encuentro un color acá. Voy a poner esto un poquito más grueso. La función es así, lineal. Antes, al principio de nuestro trabajo, ¿cómo hicimos la cuenta? La cuenta era 0 hasta x. ¿Sí? Y ahora, que yo llamé x1, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a ir de x1 a x2. Este dibujo está horrible, ahora vamos a volver a... Lo que me importa que noten es que antes el área bajo la curva era, no sé si con esto puedo... El área bajo la curva era esto al principio, ¿sí? Era el área del triángulo. Ahora, el área bajo la curva es esto. Esto no es un triángulo. Esto es un trapecio, ¿sí? Esto es, a ver si lo puedo escribir, esta segunda parte, esta parte que nos quedó, es esto. Es un rectángulo más un triángulo.
esta partecita es el triángulo de arriba, y esta parte es el triángulo de abajo, el rectángulo de abajo. ¿Se ve? O sea, sigue siendo un área bajo la curva, simplemente que el área no es tan fácil, la tengo que particionar en dos para hacer el cálculo. ¿Está bien? Entonces volvamos al dibujo de Sears, que está más lindo que el mío. Esto lo tenía acá. Entonces fíjense, allá, avancé. Entonces fíjense, lo que tenemos es que el área bajo la curva se escribe como el área, este cachito, más el rectángulo. ¿Y el rectángulo quién va a ser? Va a ser base por altura, ¿sí? Y la parte de arriba va a ser el triángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa cuenta, ahora la voy a hacer en la tableta, y con esto terminamos. Pero queda claro de este gráfico, que está más lindo que el que estaba haciendo yo, que el cálculo inicial que hicimos es igual al cálculo del área bajo la curva, pero que el área bajo la curva ya no es más el área de un triángulo, es el área de un cuadrado más un rectángulo, ¿sí? Y entonces hacemos esa cuenta y ya está. Bien, entonces vuelvo a compartirles ahora el pizarrón, a ver si sale más o menos decente. Entonces, vamos a dibujar en negro. Entonces tengo x1 y x2. Y la función, que es así. Entonces, este punto es k por x1, porque esta función es k por x. Y este punto que está acá es k por x2. Entonces, esta área, el área en rosita, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la base, que es x2 menos x1, por la altura. La altura es k por x1. Y esta parte que vamos a pintar en amarillito, es el triangulito, va a ser, no, va a ser base por altura. ¿Y la altura cuánto vale de esto? Vale esta la altura. La altura es k sub 2 por x2 menos k sub 1 por x1 sobre 2. Fíjense que, y ahora si sumo esto, obtengo el área del trapecio. Fíjense que esta manera de verlo, que parece re sencilla geométricamente, base por altura, qué sé yo, las cuentas son mucho más feas que haber hecho la integral, ¿sí? Haber hecho la integral nos hizo hacer la cuenta en medio renglón. Acá tenemos que hacer distributivas, acá lo mismo, juntar lo que tenga x con x, bla, 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 y arreglar todo. Algunas partes se van a cancelar y otras no, ¿sí? Esta es una linda cuenta para hacer, ya saben lo que va a dar resultado, les sugiero que traten de hacerla y de practicarla. La tienen escrita acá, si yo ahora esto lo guardo y se los pongo en la teórica, ¿sí? Pero fíjense que haciendo la integral es mucho más directa. Un renglón, busco la fórmula de la integral y lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les quise mostrar estos dos? Para que vean que a veces la integral realmente, a pesar de que parece que uno está usando algo de mucha potencia matemática para hacer algo sencillo, lo que hace es también agilizar el laburo, lo cual está muy bueno cuando uno está en un examen, por ejemplo. Así que esto me interesa que usen esta estrategia
para trabajar y que se acostumbren, a usarlo, ¿sí? Me parece que es súper importante. Bien. Entonces, ahora vamos a ir terminando la clase. Lo que me gustaría de la clase de hoy, al final del día, ¿sí? Porque encima ahora cuando vayan a la práctica no van a hacer nada de este tema, ¿sí? Hoy la clase, la teórica, no tiene un correlato en la práctica, porque ustedes van a empezar el miércoles recién a ver este tema de trabajo en la práctica. Lo que me interesa que se lleven de la clase de hoy son dos temas que vimos hoy. Vimos el trabajo y su definición. Su definición de dos maneras, como un producto escalar y también como un integral. ¿Sí? Acá entre el principio y el final. ¿Sí? Y después, ¿qué otra cosa más vimos hoy importante? Vimos una relación entre la energía cinética y el trabajo. Y esta relación es entre la energía cinética per se, no, es entre la variación, o sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual al trabajo realizado por la fuerza. Estas dos cosas son las más importantes. Después lo que vimos son casos particulares. Me metí caso por caso, hicimos algunas cuentitas en detalle para que cuando tengan que ir a la práctica, esto les sirva más para entender también la práctica, para entender la mecánica de la práctica. Un poco respondiendo a algunas cuestiones que aparecieron en la encuesta, ¿sí? Entonces, hoy terminamos con esto, y la clase que viene nos vamos a meter con tipos de energía, ¿sí? Y vamos a empezar a ver, justamente una vez que yo puedo definir las energías asociadas a las diferentes fuerzas, voy a tener el principio de conservación de la energía, que es un principio súper fuerte, más la relación entre trabajo y energía cinética, y con eso voy a poder resolver un montón de ejercicios distintos, un montón de situaciones diferentes, de manera mucho más sencilla, ¿sí? De hecho, vamos a ver que vamos a estar trabajando siempre, y esto empiecen a prender las antenitas, siempre con velocidades, y muy poco va a aparecer la aceleración. Y eso va a hacer que las cuentas se nos hagan más sencillas, además de que vamos a trabajar con escalares, ¿está bien? Entonces, bueno, con esto dejamos acá la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Si alguien no contestó la encuesta, les pido que la contesten. No volví a entrar al campus, estoy dando la clase, así que no sé si hay más gente que contestó. Por ahora la mayoría prefiere cambiar la fecha parcial, así que a nosotros nos da igual. Calculo que vamos a esperar hasta después de la práctica para definirlo. Había alguien que no sé si está presente ahora, que me dijo que necesitaba saberlo para el trabajo, así que yo una vez que esta noche, última hora, voy a revisar el campus, y con eso voy a tomar la decisión con Santi, y se las vamos a comunicar. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, algo para decir?